necesitas aplicarte una inyección intramuscular en la pierna porque ya no quieres hacerlo en el glúteo, en este video te explico cómo hacerlo. Así que quédate a ver hasta el final. Antes de la aplicación, lávate las manos con agua y con jabón. Prepara el medicamento. En mi canal ya tengo varios videos explicándote cómo puedes preparar un medicamento. Recuerda que todo debe de ser indicado. Ahora vamos con la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestra pierna en 3 partes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Localiza tu cadera y coloca tu dedo pulgar. Ahora, con esa misma mano, tu dedo de en medio, colócala de esta manera para poder trazar la primera línea. Y con la otra mano, con el dedo de en medio, localiza tu rodilla y donde llegue el dedo pulgar vas a trazar la segunda línea, quedando de esta manera el lugar de punción. Recuerda que es el vasto lateral externo el lugar que vamos a puncionar. Una vez que ya tengas localizado el lugar de aplicación, continuaremos realizando la limpieza de la zona con un algodón con alcohol del centro hacia afuera de 2 a 3 tiempos. Deja secar por unos segundos. Ahora, con tu mano no dominante, vas a colocar tu mano de esta manera. Esta técnica ayuda a disminuir el dolor. Vamos a continuar tomando la jeringa del medicamento para iniciar con la punción. En un ángulo de 90 grados vamos a iniciar con la aplicación. Tiene que entrar toda la aguja al músculo. Puedes hacerlo poco a poco si es la primera vez que te vas a aplicar una inyección en la pierna. Una vez que entró toda la aguja al músculo, el siguiente paso es aspirar. Aquí debo mencionarte que existe bibliografía que nos refiere que no es necesario aspirar porque no corremos riesgo de lastimar un vaso sanguíneo. Pero si a ti te da seguridad hacerlo, puedes realizarlo sin problema. En mi caso yo no aspiré, solamente estoy aplicando el medicamento poco a poco y una vez que terminé voy a retirar en un solo movimiento, colocaré un algodón, haré presión de 3 a 5 segundos y listo. Después de la aplicación vas a sentir un poco de dolor, de ardor, pero es normal por el medicamento que se va a aplicar. Puedes colocarte alguna compresita fría que te ayude con ese dolor y la inflamación. Ahora, ¿por qué se recomienda utilizar el músculo vastolateral? Es un músculo grueso y bien desarrollado, ideal para la absorción del medicamento. Se encuentra alejado de nervios y vasos sanguíneos importantes, lo que reduce el riesgo de una complicación. ¿Cuántos mililitros podemos aplicar en una inyección en la pierna? En adultos puede ser hasta 5 mililitros, adolescentes de 11 a 17 años hasta 3 mililitros, en niños de 3 a 10 años hasta 2 mililitros y en bebés y niños menores de 3 años hasta 1 mililitro. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video te sea de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide suscribirte a este canal, regalarme una manita arriba que me ayudas a seguir creando contenido, compartir este video si crees que a alguien más le puede ayudar esta información, dejarme algún comentario si te surgió alguna duda y nos vemos en un próximo video. Bye bye.